Hermanos, buenas tardes. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están delante de esta pantalla, de los que quizás nos van a ver un poco más tardecito. Que el Señor nos bendiga en esta hora, hermanos, visita, familiar, cada persona que se va a dar cita en este lugar, cada persona que Dios va a preparar para ser bendecido por Él, a través de una oración, de una alabanza, a través de la palabra del Señor. Que seamos todos bienvenidos en esta tarde. Hola mis hermanos, les saludo en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Señor por poder estar reunidos una vez más en este culto. El Señor sea bendiciendo, sea guardando sus familias, sea fortaleciéndoles en este tiempo y en todo tiempo. Y quiero invitarles a que oremos juntos. Amado Dios, en el nombre de Cristo, venimos delante de su presencia en esta hora, Señor, para darle la gloria, la honra, Señor, la alabanza, para reconocer, Señor, su grandeza y su soberanía sobre nuestras vidas. Agradecer, Señor, por nuestro Salvador, por el único mediador que usted ha dado, que es nuestro Señor Jesús. Agradecemos, Padre, por su fidelidad en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, porque podemos estar juntos en esta hora, a través de este medio, Señor, alabando, bendiciendo su nombre, reconociendo que usted es santo, que usted es bueno, Señor, que sus cualidades son infinitas, Padre. Agradecemos en esta hora porque usted ha sido bueno para con nuestras familias, ha sido guardando, Señor, nuestros hogares, nuestros hijos, ha guardado, Señor, y ha provisto para su iglesia. Gracias, Padre, porque usted no nos abandona, porque usted está con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, porque cada día usted fortalece nuestros corazones a través de su palabra. Nos alienta, Señor, a seguir confiando y a hacer de nuestra vida, Señor, Cristo. Gracias porque usted permite, Señor, que Cristo sea el centro de nuestra adoración, que en Cristo tengamos consuelo, tengamos nuestro refugio. Gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote que intercede cada día por nosotros, es nuestro abogado, nuestro consejero, Él es nuestro príncipe de paz. Gracias, Señor, por hacernos conscientes de que no estamos solos, de que usted es con nosotros en todo tiempo. Bendito Señor, rogamos que usted dirija nuestras vidas, que usted tenga misericordia y guarde a su iglesia, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, bendiga cada familia, cada matrimonio, cada uno de nuestros hijos, Señor. Tenga usted misericordia también de nuestros hermanos ancianos. Siga usted fortaleciéndole y alentándoles, Señor, en el tiempo de dificultad y de enfermedad. Así también, Padre, rogamos que usted siga bendiciendo a las familias que han sufrido de COVID. Señor, permita por misericordia que no queden secuelas en sus cuerpos, Señor. Glorifíquese usted grandemente, Señor, en las familias que están pasando dificultad de enfermedad. Oh Padre, muchas gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque en usted tenemos lo necesario. Señor, ayúdenos a ser agradecidos cada día, a ser diligentes, Señor, en buscar de usted y en agradarle a usted, Señor, porque usted nos ha creado con ese propósito, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que es glorificar su nombre. Háganos conscientes, Padre, de vivir para la gloria suya. Bendiga, Señor, la familia pastoral y bendiga también, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están cansados, que están decaídos. Dele usted nuevas fuerzas, Señor, para seguir
corriendo esta carrera juntos, Señor, alentándolos los unos a los otros, para seguir orando los unos por los otros, Señor. Usted conoce las necesidades de cada hogar de sus hijos. Tenga usted misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. A usted sea la gloria, la alabanza, Señor, porque usted es el único digno de ser adorado, de ser reconocido como el Señor de nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Bendiciones, hermanos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Hola amados hermanos, que Dios les bendiga, les saludo en el amor del Señor en esta tarde, esperando que en su gracia y en su amor, en su bondad, el Señor esté fortaleciendo cada una de nuestras vidas y sea guiándonos el Espíritu Santo a un entendimiento más claro de su majestad y sin duda hermanos, al vivir esa experiencia, seguir adorando al Señor en espíritu y en verdad. Les saludo cariñosamente, deseando de todo corazón que el Señor siga extendiendo su ayuda por aquellos hermanos nuestros que han estado delicados de salud,
pero que por misericordia del Señor sabemos que han estado soportando las aflicciones y asimismo saliendo adelante. Así que glorificamos al Señor por eso. En este momento quiero invitarles a orar para compartir la palabra del Señor, y obviamente le invito a que su mente, su corazón puedan estar dispuestos para oír el consejo del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, muchas gracias porque nos permites nuevamente acercarnos a ti a través de tu palabra. Gracias porque tú eres tan claro, Señor, en tu mensaje, porque quieres, Señor, que nosotros respondamos a la voz de tu llamado. Permita, oh Dios mío, que en esta tarde podamos ser edificados en la fe, fortalecidos, Señor, arraigados en tu palabra, cimentados en la fe, Señor, para que nada ni nadie nos mueva de la posición en la cual tú nos quieres tener. Bendito sea tu nombre, Señor. Use a su siervo y permita que su palabra corra y sea glorificada, Señor amado. Bendíganos en este momento, Señor, y que usted sobrepase mis debilidades y pueda, a través de este humano instrumento, ser de bendición a la iglesia de Cristo en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Seguimos, amados hermanos, en nuestras exposiciones respecto a personajes de la Biblia, hombres como nosotros, que fueron impactados por el Dios eterno, fueron asombrados en sus corazones, en sus mentes, en sus almas, por este eterno y maravilloso Dios. Y hoy hablaremos un poco acerca de Pedro. La semana pasada hablábamos de Juan como el discípulo amado que fue transformado por el amor del Señor. Y aquí, a través de la vida de Pedro, ¿no?, este pescador esforzado, como se describe en la Escritura, hijo de Zebedeo, un hombre de profesión, ¿no? En Hechos se nos va a describir a Pedro como un hombre del vulgo, un hombre sin letras. No era un hombre sin una educación en nada, ¿no? Sino que cuando la palabra del Señor describe a Pedro de esa manera, simplemente está diciendo que no tenía una academia teológica que lo respaldara respecto a su conocimiento del Mesías, acerca de Jesús mismo. Pero claramente nos muestra a un hombre humilde, esforzado, de un trabajo duro, que tenía sus días buenos y malos,
y claramente manifestándonos Pedro, ¿cierto? Un carácter impulsivo. Siempre decimos Pedro impulsivo porque asociamos inmediatamente esta conducta a este hombre, ¿cierto? Que siempre fue como el primero, el que probaba, el valiente, ¿cierto? Fue el que se tiró al mar cuando Jesús estaba a la orilla de la playa, fue el que caminó sobre el mar. Y también, ¿cierto? De todas las experiencias que vivió, sabemos que también le negó, fue el que dijo: yo no te voy a negar, yo si es necesario voy a morir por ti. En fin, vemos una y otra vez que Pedro destaca no solo por el liderazgo, porque este liderazgo al parecer se ve como algo innato, ¿no? Algo más asociado a su carácter que a las convicciones, y claramente lo vemos en los ejemplos que ya he dado. Sin embargo, de todas las experiencias que Pedro tuvo, yo quisiera mencionar esta en particular. Este momento donde Jesús le está manifestando quién es Él. Y hay algo muy importante, hermanos, que creo que debe ser la lección de vida para cada uno de nosotros. Yo espero que si de todo lo que pudieran recordar, de lo que se ha enseñado a través de las predicaciones, es esto, será más que suficiente para toda nuestra vida. Hermanos, en la medida que nosotros conocemos a Dios, seremos transformados por Él. Si no tenemos una visión clara de quién es el Señor, de cómo es nuestro Dios, caeremos, ¿cierto?, en esa realidad que describe la palabra, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabemos que ese conocimiento no es intelectual, sino que es más bien experimental y relacional respecto a la persona de nuestro Dios. En otras palabras, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios a conocerle. Hemos sido creados por Él para adorarle permanentemente, para existir para alabanza de la gloria de su gracia. Pero ¿cómo vamos a cumplir nuestro propósito si no le conocemos, si no le experimentamos y si no vivimos cada día en una relación más profunda? Yo creo que una de las tristezas más grandes que nosotros experimentamos en la iglesia del día de hoy, la iglesia moderna voy a llamar, es el hecho de que cada vez vivimos relaciones más superficiales con el Señor, lo cual nos lleva a relaciones superficiales con nuestro prójimo y con nuestra sociedad. Yo creo que es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que en este proceso de salvación en el cual estamos viviendo, Dios nos llama cada día a oír su voz, pero también en ese oírle, saber quién es el que está llamando. Y creo que esta experiencia del apóstol Pedro nos ayudará a comprender la necesidad de una confrontación con la persona de Dios. Y quiero citar esto, hermanos, porque claramente el discipulado al que Jesús llama a los hombres, como a estos 12, y en particular hoy día vamos a hablar de Pedro, ¿no? Es un proceso. No es un llamado de un solo día y eso es suficiente. De hecho, podemos considerar por lo menos 2 escrituras que las encontramos como repetida una, pero son 3 textos en la palabra que no son el mismo llamado de Dios a la vida de Pedro. Y vemos, por ejemplo, para citar este punto, ¿no?, en el libro de Juan, en primer lugar voy a citar Juan, capítulo 1. Del versículo 35 en adelante, nosotros leemos, ¿cierto?, que Juan el Bautista tenía discípulos. Y Juan el Bautista hizo una confesión respecto a Jesús, diciendo: "He aquí el Cordero de Dios". Sabemos que la predicación de Juan apuntaba hacia el Mesías y Juan honró a Dios, el Padre, honrando al Hijo. Él tenía una alta estima acerca del Hijo. Esa visión de Juan acerca del Hijo evidentemente fue algo traspasado y transmitido a los discípulos que él tuvo, por lo cual cuando le vieron, ¿cierto?, le siguieron. Como dice el versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Sin duda aquí tenemos el primer encuentro de Simón con Jesús. El primer momento donde él es atraído, ¿cierto? Es no solo del desconocimiento. Pedro tiene una noción acerca de quién es Cristo. Lo hace a través de su hermano y lo hace a través de Juan el Bautista. Y ahora, ¿cierto? Él está evidentemente recibiendo otro llamado. Pero lo que quiero señalar, mis hermanos, es que Pedro, antes de la experiencia de que nos narra Lucas en el capítulo 5, Pedro ya había tenido experiencias espirituales con Jesús. Uno, la información de que él era el Mesías, de que él era el Cristo que había de venir. Y en segundo lugar, Pedro había experimentado ya milagros, obras portentosas que Jesús había hecho a vista y presencia de él y del pueblo, obviamente. Es decir, que en Pedro hay un conocimiento de quién es Dios, hay un conocimiento de quién es Cristo. Y no estoy diciendo que su conocimiento sea incorrecto. Lo que estoy diciendo simplemente es el hecho de que Pedro tenía experiencias espirituales con Jesús. Y vemos, ¿cierto?, en Mateo capítulo 4 y también en Marcos, voy a citar Marcos capítulo 1, donde Jesús llama a Pedro. Ya de una forma más específica, ya no inducido por Andrés, y lo llama a venir hacia él. Y dice la palabra: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Evidentemente esto nos muestra, ¿cierto?, que la experiencia de la vida de Pedro con Jesús, ellos ya habían tenido este trato, ¿no? Cercano, y Jesús lo observaba, ya había venido anteriormente, pero ahora lo encuentra en su puesto de trabajo, y es en ese lugar donde el Señor le llama y le dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué es lo que quiero destacar de este punto, mis hermanos? Es que claramente el primer encuentro de Pedro con Jesús, él viene y reconoce que él es un maestro, reconoce que es el Mesías. Es la convicción de Andrés la que lo lleva a Jesús. Acá él recibe algo más personal. Él está en su trabajo, está pescando, y el Señor le llama para cumplir una función similar, o para que entienda en realidad cuál es el llamado al cual el Señor tiene un propósito para él en su vida. Y este se llama, ¿cierto?, ser un pescador de hombres. Entonces, vemos claramente en Lucas 5 que el llamado al cual se nos está mostrando acá, o a la reacción de Pedro más bien, después de haber experimentado el ver a un Jesús completamente diferente a sus ojos, en el llamado anterior, Pedro no había dejado todo. No había dejado realmente su trabajo, su oficio, a diferencia de lo que vamos a leer aquí en Lucas 5. Lo que quiero señalar, mis hermanos, es que en la obra de salvación y en la vida de Pedro se puede graficar el proceso. El proceso que cada uno de nosotros es desafiado a vivir con el Señor por medio de ser impactados por el carácter de nuestro Dios. Al volver a Lucas 5, entonces, observamos que la gente buscaba a Jesús y tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Oír la palabra de Dios. Inmediatamente nos damos cuenta, hermanos, que lo único que se requiere
en el ministerio, en el servicio a Dios, es que se predique su palabra. El desafío para la iglesia de hoy, en este proceso y en este peregrinaje con el Señor, es que prediquemos su palabra. En la medida que nosotros predicamos su palabra, la gente querrá oír esa palabra de Dios. Y en este proceso de Jesús, de su ministerio, Él obviamente ha venido, hermanos, Él ha venido a salvar, Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Él ha venido a salvar a los hombres que están muertos para darles vida. Pero el instrumento de Dios para lograr eso es la iglesia. Y la iglesia son las personas. Por lo tanto, Dios escoge a hombres para que hagan la tarea. Por eso es la importancia, mis hermanos, tanto del funcionamiento de la iglesia, del propósito que la iglesia tiene aquí en la tierra, que lo podamos entender. Sin un conocimiento profundo de la persona del Señor, de su carácter, de quién es Él, cómo es Él, no podremos hacer la tarea. Jesús, porque conoce al Padre, porque ama al Padre, cumple el propósito. Él predica la palabra y la gente llega, viene, es atraída por el Señor. Pero este pasaje nos señala también cómo Dios quiere usar a hombres para cumplir su propósito, y esos son los discípulos. Y entiéndase que no estoy hablando de los discípulos como los apóstoles, el fundamento de la iglesia, sino como aquellos de los cuales son nuestro modelo a seguir e imitar. Estoy hablando de los discípulos en ese sentido para que se entienda que Jesús no está llamando hoy día apóstoles a hacer otro tipo de funciones. Entonces, llama el Señor a Pedro, ¿cierto? Le pide que venga a la barca y evidentemente, ¿no? Aquí vemos como lo lógico de un carpintero llamando a un pescador en un tiempo, ¿cierto?, que no es el momento de mejor pesca. Sabemos esos detalles. Sin embargo, Él le habla de tal manera que lo desafía y poder, después de haber escuchado la enseñanza, porque eso es importante, hermanos, considerar. La gente está ahí porque quiere escuchar la palabra de Dios. Jesús usa la barca de Pedro como el medio, el instrumento en ese momento para tener una mejor captación de las personas y finalmente a través de esto hablar la palabra del Señor. No sabemos específicamente qué era lo que Jesús estaba enseñando en ese momento, pero claramente ahora que Jesús se dirige a Pedro, eso lo compromete y lo vemos en su reacción, ¿no? De que cuando terminó de hablar, le dice a Simón: boga mar adentro, le da esta instrucción. No le pregunta si quiere, le da una instrucción, un mandamiento. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, él recibe la instrucción. Jesús no le está hablando, por favor, insisto, él está demandando con autoridad. El siervo de Dios está hablando en nombre de Dios y está dando una instrucción a este que quiere que sea también un servidor de su nombre. Y Pedro responde, ¿no? Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Sin duda es una respuesta adecuada para este llamado. No es, lo hablamos un poco de los ángeles, ¿no? Que siendo ellos poderosos en fortaleza, siendo aquellos que en comparación a nosotros viven en una honra muy superior por el hecho de que no están en pecado, y vemos que siendo quienes son en dignidad, pero por el privilegio de estar en la misma presencia del Señor, cuando Dios habla ellos corren, vuelan, literalmente. Sin duda, hermanos, es un reflejo de cómo nosotros podemos darnos cuenta de lo terrible que es desobedecer o cuestionar las órdenes del Señor. Y que nuestra desobediencia muchas veces se debe precisamente a nuestra falta de visión de quién es el Señor. Esa renuencia y esas excusas. Pedro no está presentando una excusa para no obedecer a lo que Jesús le está diciendo, pero sí está argumentando
que en su humana sabiduría y en su humana experiencia para desarrollar la tarea, él ya tiene trabajo sobre su cuerpo. Entonces, frente a eso, Pedro responde: yo he hecho esto, pero en tu palabra echaré la red. Y evidentemente ocurre el milagro. Qué maravilloso es observar los detalles, ¿no? Observar de que Jesús es quien inicia todo esto y es quien decide subirse a la barca, es quien decide desafiar a Simón y es quien decide llevarlos a experimentar esto. Qué hermoso es saber, hermanos, que el discipulado, la formación de nuestra vida espiritual depende absolutamente del Señor. Por eso es tan importante que las ovejas tengan oídos para oír al Señor y al momento de oír puedan seguir a su buen pastor. Porque el que es de Dios, dice Juan, las palabras de Dios oye. Y el que está oyendo, de acuerdo a Santiago, debe ser un oidor que no se olvide de quién es el que está hablando y qué es lo que se espera de lo que él está escuchando. Por lo tanto, nos damos cuenta, hermanos, que al presenciar este milagro, claramente es por la voluntad de Dios, es por la voluntad de Cristo, que Él se quiere revelar a sus discípulos. Porque Él no está simplemente actuando al voleo, sino que Él está llevando a sus siervos, a sus hijos, a una experiencia mucho más profunda de lo que ellos ya han vivido con Jesús. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que experimentan el milagro al punto que era impresionante. No podían resistir las redes ni la embarcación, la cantidad de peces que ellos lograron atrapar. O que se tiraron arriba de la red, como quiera entenderlo, ¿verdad? La cosa es que Jesús manifiesta su omnipotencia, ¿cierto?, sobre las cosas naturales, porque no es por la hora que se van a llenar las redes, no es por la experiencia de los pescadores. Claramente el Señor anula todas esas cosas. ¿Para qué? Para que se sepa que es por Él, que es por el poder de su palabra, que es por lo que Él dijo, es por lo que Él ordenó. Cuando se hace lo que Dios dice, hermanos, va a ocurrir lo que Dios quiere. Eso nos muestra la soberanía de Cristo. Pero más allá que eso, sin duda todo eso está en la mente de Pedro, pero Pedro, en esta oportunidad, hermanos amados, ve al otro. Él ve a aquel que no tiene comparación con nadie. Y es allí donde quiero, hermanos, que usted, aparte de todos los detalles que he dado, centre su atención. ¿Por qué hablo de la salvación como un proceso? ¿Por qué hablo del discipulado como un proceso en profundidad, de crecimiento, de experimentar al Señor de tal manera que nosotros caigamos de la manera que cayó Pedro, reconociendo quién es el Señor? Vinieron a ayudarles, vivieron la experiencia tremenda, pero viendo esto, Simón Pedro, viendo el milagro, podría decir: eureka, Señor, qué bueno, solucionaste mis problemas económicos, ayudaste a mi familia, estamos súper bien, qué bueno, Jesús, quédate con nosotros, queremos más pan, queremos más pescado, tú sanas a los enfermos, no te vayas nunca, Señor. Podría haberse quedado en esa euforia, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que destaca Lucas acerca de lo que Pedro y los demás vivieron? Ellos se asombraron con grande temor y reverencia en sus vidas, al punto de que Pedro cae sobre sus rodillas. Él no solamente está impactado por el milagro, sus ojos se abren para ver que quien está delante de él no es un simple maestro, es Dios. Es Dios encarnado. Dios está frente a mí. Por eso ha ocurrido esto. ¿Quién es el que usó mi barca? ¿Quién es el que me dio la instrucción? ¿Quién es el que ha provocado este milagro? Es Dios. Y está en mi barca, está cerca de mí, se ha referido a mi persona. Yo no soy digno de él, dice Pedro. La única reacción humana frente a la santidad, la grandeza
lo inefable de Dios, hermanos, es ese deseo de apártate de mí, Señor. Hermanos, esta experiencia es calcada a la que vivió Isaías y a la que vivió Juan. ¿Se acuerdan de Juan cuando ve a Jesús glorificado en su visión de Apocalipsis? Es que no hay otra forma de reaccionar cuando Dios se revela a tu vida. Vemos acá, ¿cierto?, de que el énfasis del escritor no está en la cantidad de peces que sacaron, que si bien es importante y que el Señor no hace nada sin propósito, pero que al finalizar esta lectura, ¿no?, leemos que ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El énfasis entonces está en este llamado tan personal, tan particular de Jesús a su siervo, a quien Él en este proceso lo está transformando y lo está llevando, ¿cierto?, a un crecimiento de su vida espiritual al punto de que su siervo sea capaz de reaccionar y darse cuenta, ¿no?, de que frente a esta petición y a este reconocimiento, Pedro no solamente vio a un Dios poderoso que saca de donde no hay. Pedro vio al Dios santo, del cual no somos dignos de estar delante de su presencia y que tiene la autoridad para condenarnos porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Claramente, hermanos, cuando Dios se revela en nuestra relación personal con Él, cuando vemos al Señor, nos vemos a nosotros, lo mismo que decíamos de Isaías. Por eso, hermanos amados, nosotros debemos evaluar nuestra experiencia espiritual con Dios en la medida que veo creciente la santidad del Señor y me veo a mí mismo en la profundidad de mi pecado. Como hemos hecho otros estudios en otros momentos, ¿no?, cuando nosotros bajamos a Dios de su estrado de soberanía y santidad y hacemos crecer nuestra propia justicia, claramente lo que crece es nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y decae a nuestros ojos la majestad del Señor. Por lo tanto, Cristo se vuelve totalmente innecesario para nuestra vida. Pero cuando vemos esta experiencia, nos damos cuenta no solo que el Señor te va a permitir vivir algún milagro, alguna situación portentosa donde tú glorificarás al Señor, sino que el mayor milagro es que tú puedas estar en la presencia de un Dios santo. El mayor milagro es que este Dios te da el privilegio de estar a su lado y que no concede la petición, ¿no? Apártate de mí. El Señor no lo concede. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si literalmente el Señor se hubiese ido en el momento que Pedro clama de esta forma? Porque claramente el Señor conoce a su siervo y sabe lo que Él quiere hacer sobre su vida. Lo importante entonces es que hay una revelación especial de Dios a la vida de Pedro y que esta experiencia lo impacta de tal modo que se ve a sí mismo como un hombre pecador indigno y hace reconocer que Cristo no solo es un maestro, sino que es el Señor. En la descripción bíblica, hermano, esta palabra Señor se aplica a Dios. Pedro no solamente está viendo a un hombre, a un carpintero que le está diciendo ve a pescar en un horario inadecuado. Él está viendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Está viendo al Dios soberano frente a Él. Y eso lo vemos en las expresiones de cuánto temor se apoderó de Él, que podríamos compararlo con el temor que sintió Manoah frente al ángel de Jehová y su esposa, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Ese temor reverente que consume nuestra vida sabiendo delante de quién estamos. Esta pesca le permitió a Pedro esta experiencia, ver algo que no veía del Señor. Hermanos, este proceso de desarrollo espiritual, de crecimiento, debe ser algo natural en nuestra vida. Y perdónenme si soy insistente en esto, pero cuando veo la superficialidad de nuestro compromiso con el Señor, cuando veo muchas veces, hermanos amados,
la cantidad de quejas o excusas que tenemos para ir a la tarea, de ir mar adentro a buscar y hacer la pega. Cuando comenzamos a ver lo difícil del problema, muchas veces nos resistimos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo al Señor. No estamos recibiendo esta revelación de Dios, aun cuando muchos están declarando: yo te amo, Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, tú eres mi Dios. Hermanos, esas expresiones no sirven, como decíamos el día miércoles con los varones. El amor no se describe en la Biblia con sustantivos, solamente se describe a través de verbos. Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos desafiados en nuestra relación personal con el Señor a observarle cada día en la hermosura de la santidad y responder a ello. Responder al llamado del Señor. No es cualquiera el que te ha llamado. El Señor nos ha llamado a la santidad. No cuando se te ocurre, cuando tú quieres. El Señor quiere que toda nuestra forma de vida sea santa ante su presencia. Vemos que el Señor entiende la condición de Pedro. Él sabe, ¿cierto?, quién es Él y quién es Pedro. Y por eso le dice: no temas. Y vuelve a algo que Pedro ya sabía que Dios quería con él. Desde ahora serás pescador de hombres. El Señor está estableciendo un tiempo. En los versículos anteriores que habíamos leído en otros evangelios, el Señor decía: los haré, tiempo futuro. Pero ahora está siendo determinante. Desde ahora serás. De aquí en adelante la vida de Pedro no fue la misma. Y lo sabemos en muchos sentidos, hermanos. Sabemos que el Señor le cambió el nombre a Pedro. Simón significa... él siempre se llamó Simón Pedro. Pero Simón, el significado de su nombre, ¿cierto?, es caña, que habla de algo débil. Y sabemos que Pedro simplemente significa piedra. Y cuando vamos al idioma original, lo que quiere decir, ¿cierto?, es aquella piedra inamovible. Cuando Jesús afirma el nombre de Pedro y le dice: desde ahora te vas a llamar de esta forma, lo que quería mostrarles es que en el proceso, en la transformación de su carácter, él cada día iba a crecer al punto de ser como una roca. Y lo vemos, ¿no? Pedro lo negó, Pedro hizo esto, Pedro hizo esto otro. Pero luego crece en su vida espiritual al punto que da su vida, al punto que llega a desafiar a las autoridades religiosas de su tiempo, diciéndole: juzguen ustedes quién es mejor, obedecer a los hombres o a Dios. Eso solamente lo hace alguien que conoce a su Dios, alguien que ha experimentado en su vida cambios profundos, no porque la iglesia se los demandó o porque así debe hacerse, no, es que sé que el que me llamó es el otro. Es el santo. Es aquel que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es mi Dios, es mi Señor. Es maravilloso, y quiero cerrar con esto, hermanos. Cuando consideramos que, dice el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nosotros podríamos pensar: ¿qué sentido tiene que el Señor haya hecho un tremendo milagro de tantos peces para abandonarlo todo? ¿Se echó a perder esa pesca? Yo creo que no, claro que no. No fue así. Pensar que cuando Dios te llama a servirte, Dios se preocupa de todos los detalles, hermanos, debería traer más que suficiente consuelo para que cuando Dios nos hable, hagamos lo que Él nos dice. No lo que a mí se me ocurre, lo que Él ha revelado en su palabra. Y subrayo eso. Sin duda, cuando pensamos en la utilidad de esta pesca, debe haber traído mucho descanso a la vida de un pescador humilde que sobrevive de este trabajo. Sin duda, muchos fueron alimentados y lo más probable es que hayan vendido y hayan tenido cómo sostenerse. Pedro deja todo atrás. Lo vemos, ¿cierto?, allí cuando Jesús llama al joven rico y el joven rico se va porque no quiere dar todo a los pobres. Y Pedro dice: ¿qué hay de nosotros? Nosotros lo hemos dejado todo.
y hay una descripción de todo lo que dejó. Es decir, esta experiencia de Lucas 5 es literal. Lo dejaron todo. Dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron la familia. Y el Señor les dice que no hay nadie que haya hecho eso, porque han entendido la dignidad del nombre del Señor, que Dios no lo vaya a recompensar. Amados hermanos, nuestra falta de entrega y consagración al Señor, nuestra pereza a la obediencia es un reflejo de que no estamos profundizando en nuestro conocimiento del Dios Santo. Por eso yo te animo, si tú has oído la voz del Señor, si Él te ha llamado a dejar las redes y si Él te está llamando a bogar mar adentro, hermano, anda, porque no estás rechazando a cualquiera. Si no obedeces, estás desafiando la soberanía del Dios Todopoderoso. Y si estás dudando, hermano, no lo hagas. El Señor tiene el control de todo en nuestra vida. Sus matemáticas son perfectas, aunque a nuestra lógica no cuadren. Por eso te animo, en el nombre del Señor, a buscar más de Dios, a profundizar más en tu conocimiento de quién es tu Rey y quién es tu Señor. Que Dios te bendiga, Dios te anime, Dios te esfuerce para que esta palabra se cumpla en tu vida y en mi vida, y que juntos sirvamos a este Dios Todopoderoso, sobre todo en estos tiempos malos y peligrosos. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, perdona mis deficiencias, Padre. Sé que no alcanzo a expresar todo lo que está en mi corazón, ni siquiera lo que todo tu consejo quiere decir. Pero por misericordia te pido que tú lo uses para que entendamos, Señor, que tú eres digno, Señor, de que nosotros nos rindamos a ti y que entendamos que el servicio a tu nombre supera cualquier cosa, Señor. Supera nuestra autosuficiencia, de que a veces pensamos que tenemos que hacerlo todo a nuestro modo, a nuestra manera, pero tú nos cambias los paradigmas. Y tú nos dices que cuando todo está centrado en ti, en tu palabra, tú cumples tu propósito. Oh Señor, revélate a nosotros, humíllanos y haznos ver con temor, con temblor quién eres, y que así, oh Dios, se cumpla tu propósito en nuestra vida y podamos dejarlo todo también y podamos ir, Señor, a buscar a aquellos que tú quieres que vengan a ti, Señor. Señor, ayuda a tu iglesia para que no vea la pandemia como una excusa, para que no vea, Señor, las enfermedades como una excusa. Simplemente, aunque hayamos trabajado mucho, aunque estemos cansados, enséñanos a vivir cada día esta declaración en nosotros, que en tu palabra, no en nosotros. No queremos concentrar nuestra fe en nuestras capacidades ni en nuestras matemáticas, sino en tu palabra. Ayúdanos a resguardarnos ahí, Señor. A anclarnos ahí, bendito Dios, porque queremos ver tu poder. Necesitamos verte, Señor. Revélate, por favor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga y que tengan una buena semana y que no olvidemos todo lo que el Señor ha querido enseñarnos en esta hora y en este tiempo a través de sus siervos. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que Él nos da de poder juntarnos de esta forma. Sabemos que no es nuestra idea. Estábamos muy acostumbrados a poder vernos, a bendecirnos con un abrazo, un te quiero, hermana, te he extrañado. Pero es lo que nos ha tocado vivir, es lo que Dios ha permitido, hermanos queridos. En esta tarde le damos las gracias al Señor porque
A pesar de todo, Él nos ha guardado, estamos en pie, sabiendo que hay muchos hogares que ya no están sus seres queridos. Damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel con cada uno, con nuestras familias. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, bendiga este servicio que se va a realizar, a cada hermano que va a tener oración, su palabra, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, poder ser, es nuestro alimento. Si dejamos de recibirlo, nos vamos a debilitar. Que Dios nos bendiga a cada uno grandemente. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él.
a que agradezcamos juntos en este día por el precioso culto que hemos podido participar, alabar al Señor porque Él es bueno. A través de estos medios podemos, así que les invito a orar en esta oración final, así que inclinemos nuestro rostro y podamos, que el Señor permita que en una nueva oportunidad podamos juntarnos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, por los cánticos, Señor, que hemos podido entonar, y gracias porque tú has estado en medio nuestro, Señor, presente en este servicio, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendiga a sus siervos, Señor, nuestro pastor. Bendiga, Señor, a cada hermano que ha tomado parte en este servicio. Señor, y los que no han podido, Dios mío, bendígales en gran manera, por misericordia. Guarde su pueblo, guarde su iglesia, Señor, y esperamos, Dios mío, en una nueva oportunidad podernos juntar nuevamente. Le agradecemos sus bondades y misericordia, Señor, y que usted proteja a nuestro país, proteja, Señor, lo que está pasando. Señor, guarde a cada hermano, protéjale, Señor, en su vida. Le agradecemos todo en los méritos santos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.